Bien, amigos, seguimos aquí, seguimos en El Abogado Responde, en Televisión de Ferrol, como no, Televisión de Ferrol, Canal 31, su canal de confianza, su canal de cercanía. Ya saben que a estas mismas horas, pues cuando ya pasan de las 10, bueno, estamos llegando a las 10:30 de la noche, pues hay propuestas pues más frívolas, pero bueno, nosotros intentamos ofrecer una televisión de calidad, una televisión en la que se trate más que de entretener, más un poco de aprender, ¿no? Es nuestra humilde intención y bueno, pues ojalá lo consigamos. En esta ocasión tenemos a Juan de Aruano, que es diputado de las Cortes Generales, en concreto del Congreso de los Diputados, diputado por la provincia de A Coruña. No olvida su provincia, por mucho que esté allí. De hecho, me consta que a pesar de su mucho trabajo, viene muchísimo a su ciudad, a Coruña. Sí, de hecho, en mi programación, 3 fines de semana estoy recorriendo los municipios de La Coruña, son 94 municipios y tengo gran interés en que cuando termine la legislatura todos y cada uno pues hayan tenido la presencia de su diputado para conocer más de cerca cuáles son sus inquietudes. Que es un poquito a lo mejor lo que se debería intentar recuperar por los 350 diputados, ¿no? El hecho de que todos visiten a su representado, que es una cosa, por cierto, que se hace mucho pues, en Estados Unidos, por ejemplo, en Inglaterra, en el mundo anglosajón, que nuestros buenos seguidores saben que es muy admirado el mundo anglosajón por el director del programa, pues en fin, allí sí se hace, sí están muy pendientes. De hecho, cuando hay alguna propuesta que no satisface los intereses de las personas que le han votado, directamente votan que no, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en esos dos países, y eso es porque son muy sensibles, ¿no?, a lo que piensan las personas que le han votado. Yo recuerdo incluso en el libro de Margaret Thatcher, Mis años en Downing Street, como en una de esas partes del libro dice cómo ella nunca se olvidaba de responder a las cartas una a una, a todas las cartas de su circunscripción, a la cual no olvidaba. Sí, no, pues es así. Es verdad que en el mundo anglosajón las circunscripciones electorales, los distritos electorales son más pequeños que en España, por tanto es más fácil, pero es un detalle que me gusta que hayas destacado, porque efectivamente yo suelo recibir entre 50 a 100 mensajes de correo electrónico diarios y procuro contestar a todos aquellos que dicen efectivamente alguna cosa razonable o que dicen alguna inquietud que efectivamente les preocupa. Y fundamentalmente empezando por los de Coruña. De modo que en ese sentido el corazón tiende, como es naturalmente, a esa patria chica que tenemos todos los diputados, que es nuestra circunscripción electoral. Efectivamente. Bueno, espero que a Juan de Aruana no le pase como aquel directivo. Yo creo que era americano, que decía que se levantaba a las 4 de la mañana para responder a todos los correos electrónicos que debería responder, pero bueno, no creo que llegue a Yo lo hago a las 6. A las 6 me levanto y la verdad es que antes de llegar al Congreso de los Diputados he hecho varias cosas. La primera, desde luego, contestar esos correos electrónicos y, desde luego, leer la prensa, ¿no? Porque cuando uno llega al Congreso de los Diputados, pues ya tiene que llegar con la prensa leída, ¿no?, sabiendo cuáles son los temas que más preocupan a los medios de comunicación, que son también los mediadores entre la opinión pública y los políticos en este caso. Pues nos alegra que nos haga alusión a la hora que se levante, porque unas imágenes distorsionadas, obviamente, que tienen, no digo nuestros espectadores, que son muy inteligentes, sino el mundo en general, es que los diputados se pegan la gran vida una vez que salen elegidos. Y Juan de Aruana ya nos ha dicho que se levanta a las 6 de la mañana, pero yo quiero que nos aclare un poquito, los compañeros de Juan de Aruana tampoco viven como unos marqueses, ¿no? Es decir, trabajan. Sí, y además yo creo que una de las cuestiones que me ayudó de alguna manera a explicar el trabajo que realizan los diputados es mi trabajo como profesor de universidad, ¿no? Y yo a veces comento, digo, es como si el trabajo de un estudiante se valorase única y exclusivamente por el día que sale a la pizarra. Y el estudiante universitario, como cualquier estudiante, trabaja todos los días, estudia todos los días, lee todos los días. Y del mismo modo, el diputado está estudiando, está escuchando a los vecinos, a los colectivos, está leyendo, está informándose permanentemente. Y solo una pequeña parte de su trabajo parlamentario es el día que sale a la tribuna. Es decir, es como si, ya digo, imaginásemos que el trabajo del estudiante es únicamente el día que sale a la pizarra. No.
Es decir, antes de salir a la pizarra, todo ese trabajo previo ha tenido que realizarlo, ¿no? Y de alguna manera, la frase que a veces, desde el punto de vista más habitual, se suele decir de los políticos es que hablan mucho, pero la mayor parte del trabajo de un político es escuchar. Y la mayor parte del tiempo que dedica un político es no a hablar en el hemiciclo, sino precisamente a escuchar. En los despachos, en las salas, en las comisiones, en las recepciones que tiene con el objeto de conocer a esos colectivos, esos temas que les preocupan, y también recorriendo España y recorriendo su circunscripción para tomar buena nota a pie de calle de cuáles son esas inquietudes. Por tanto, el trabajo que a veces se ve en la tele es solo la mínima parte de lo que hace un parlamentario español. Yo de todas formas supongo que también en el Congreso, como en todas las profesiones, por supuesto en los periodistas y muchísimas más, hay diputados perezosos que dan un poquito de mala imagen, ¿no?, al sector. Yo la verdad es que en esta legislatura me comentaba un mujer en el Congreso de los Diputados una frase que me alegró mucho saberla, porque es mi primera estancia en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y me decía él, señoría, desde la época de la transición nunca trabajaron tanto los diputados. Y esta es una evidencia que además la tenemos porque en los 15 primeros meses de esta legislatura hemos aprobado tantas normas legislativas como en las 2 legislaturas de Zapatero y en las 2 de Aznar juntas. Es decir, hemos hecho, ahora ya que ha pasado ese ecuador de la legislatura, hemos hecho más normas legislativas que en cualquier periodo democrático español. Por tanto, esa intensidad del trabajo parlamentario, esa intensidad legislativa, no es únicamente la del día en que uno sale a la tribuna a explicar, sino todo el trabajo previo de revisión del articulado de las leyes, de estudiar las normas y de intentar consensuarlas con el conjunto, no solo de los colectivos, de las asociaciones afectadas, sino también del resto de los parlamentarios. Bueno, a eso queríamos llegar, sobre el trabajo concreto que se hace en las cámaras. Unas cosas que quizás más mal explicadas están, o más mal se perciben por parte de la opinión pública, es el tema de las leyes. Con mucha frecuencia, desgraciadamente tenemos que decir que en muchos sectores periodísticos se dice con alegría que el gobierno va a aprobar una ley, lo cual es imposible porque no hay gobierno en el mundo que apruebe leyes. Exactamente, el proceso de aprobación de una ley es bastante más largo de lo que parece, ¿eh? Obviamente, cuando los periodistas se refieren a que el gobierno ha aprobado una ley, es que se ha aprobado un proyecto de ley, ¿no? Entonces, si Juan de, vamos a hablar un poquito de lo que hay antes del proyecto de ley, que algo hay, y después que bastante hay. Pues efectivamente, el formato es distinto. Puede haber una iniciativa por parte del Gobierno o una iniciativa por parte de las Cortes Generales. Pero por tomar el ejemplo que acabas antes de comentar, ¿no?, que es el habitual. El del Ejecutivo. Bueno, pues en el Ejecutivo la Administración elabora un borrador. Ese borrador de ley se somete a exposición pública y, como decía, los colectivos, asociaciones, los ciudadanos, pues opinan sobre ese borrador. Ese borrador, una vez que llega al Consejo de Ministros, toma el formato de anteproyecto de ley. Y ese anteproyecto de ley nuevamente vuelve a ser consultado a aquellos órganos consultivos que tiene el propio Estado, desde el Consejo de Estado, por ejemplo, que preside un coruñés, pues Romay Beccaría, ¿no?, hasta el Consejo de Política Fiscal, es decir, multitud de órganos que la propia Administración opinan acerca de ese anteproyecto de ley. No vincula, pero bueno. Exacto. Una vez que esos informes se reciben por parte del Ejecutivo, por parte del Gobierno, el Gobierno realiza aquellas modificaciones que entiende que son razonables a su anteproyecto y lo envía a las Cortes Generales, en este caso al Congreso de los Diputados. Es entonces cuando adquiere el nombre de proyecto de ley. Y por tanto, como tal proyecto de ley, está sometido ahora al debate parlamentario de los distintos grupos que forman las Cortes Generales. Los grupos parlamentarios volvemos nuevamente a hacer una llamada, o si se quiere, a recibir nuevamente aquellas sugerencias de los ciudadanos, de los grupos de interés, de las sociedades, de los colectivos, de las asociaciones que quieren opinar nuevamente acerca de ese proyecto de ley, que a su vez son recogidas en forma de enmiendas y que hacen que
nuevamente en el trámite parlamentario puedan verse modificados, perfeccionados aquellos textos que inicialmente vinieron desde el Ejecutivo. Una vez hecho eso y aprobado en su caso en el Congreso de los Diputados, vuelve ese texto aprobado por el Congreso al Senado y se vuelve a iniciar ese procedimiento por parte de los grupos parlamentarios que conforman el Senado, que nuevamente vuelven a debatir, discutir, consensuar, etcétera, aquellas partes del texto legislativo que crean conveniente. Y una vez hecho eso y aprobado en el Senado, se vuelve a remitir al Congreso, que da o no su visto bueno a esas modificaciones. Por tanto, el trámite de escucha de los políticos y de los textos legales es muy amplio y, por tanto, las leyes suelen tardar varios meses en salir en el boletín oficial del Estado. A eso íbamos un poquito, que desde que llega el anteproyecto de ley hasta que lo firma el rey y va al BOE, pues pueden pasar 4 meses, ¿no? Por ejemplo. Tranquilamente. Sí, porque la sensación, en eso tenemos mucha culpa los medios de comunicación, que a veces se transmite mal, ¿no?, lo que realmente pues ocurre, ¿no?, con expresiones de ese tipo, que son muy habituales, desgraciadamente, en los medios, como que el gobierno aprueba una ley, con lo cual parece que da la impresión de que únicamente es el Ejecutivo el que interviene en ese procedimiento legislativo. Ya digo, el Ejecutivo en un sistema democrático no aprueba leyes, lo hace, como es natural, las Cortes Generales en el caso español, o en todo caso los parlamentos, que son los que ostentan esa competencia legislativa. Lo que sí hace el Ejecutivo son proyectos de ley, y esos proyectos son remitidos a las Cortes en el caso español y, ya digo, sometidos a todo ese debate parlamentario. Por tanto, cuando a veces se dice, pues el Ejecutivo ha aprobado tal ley, pues efectivamente no existe esa posibilidad. Aprueba un proyecto de ley, que luego, como es natural, son las Cortes Generales, es el Parlamento el que eventualmente discute sobre él, sobre ese texto, y realiza todas aquellas modificaciones tendentes a perfeccionar el texto legislativo. Bueno, una cosa que era un poco ayuda a que la imagen de los diputados pues sea del todo buena, es expresiones como que tienen poco trabajo. Vamos a explicarnos. Los periodos de sesiones pues duran septiembre, diciembre, febrero, junio, con lo cual parece que hay 3 meses como que están de vacaciones los diputados. Es este mes, uno de ellos, enero, también julio, agosto, pero eso en realidad no es así. Efectivamente, solo una parte del trabajo del diputado es en el Parlamento. La mayor parte del trabajo del diputado es un trabajo político, y ese trabajo político se hace fuera del hemiciclo, es decir, se hace desde recorriendo la circunscripción electoral hasta visitando a aquellos colectivos o aquellas instituciones o administraciones que necesitan ser escuchadas en aquellos textos o en aquellas iniciativas que nosotros vamos a promover. Por tanto, eso que se conoce malamente como vacaciones no son vacaciones. Es el trabajo que realizamos los políticos a pie de calle, recorriendo nuestras circunscripciones y hablando con todos aquellos colectivos para poder luego trasladar en el periodo de febrero a junio o de septiembre a diciembre a los textos legislativos. Es decir, pero eso previamente ha habido que prepararlo, programarlo y planificarlo en todo ese tiempo en el que las cámaras no están reunidas. Que incluso hay un órgano que en esos meses continúa trabajando, ¿no? Efectivamente está la Diputación Permanente, que es la encargada, es el órgano del Congreso de los Diputados, formado en torno a unas 50 personas, 50 diputados, que son los encargados de aquellos temas que por razones de su urgencia o premura, pues necesitan ser resueltos. Entonces tenemos una Diputación Permanente que se encarga de ver esos temas. Aunque un poco ya lo destripamos, pero el funcionamiento del Parlamento se basa mucho en plenos y en comisiones. El pleno yo creo que es muy visible, en los medios de comunicación lo transmite muy bien, pero las comisiones, lo que se sabe de ellas es muy poco y es donde sospechamos que se trabaja de verdad. Efectivamente, de hecho la mayor parte del trabajo de un diputado es en las comisiones, ¿no? Cada diputado suele pertenecer en torno a unas 4 comisiones como mínimo, ¿no? ¿Y cuáles son por las poner de un ejemplo que sabía que me ibas a preguntar, pues en mi caso es la Comisión de Defensa, la Comisión de Interior, la Comisión de Cultura y la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Y cuál es la que le hace más ilusión de pertenecer? Bueno, soy portavoz en la Comisión de Cultura, con lo cual ahí tengo 23 diputados del Grupo Parlamentario Popular, hay otros 22 diputados que son de los distintos grupos parlamentarios, porque se distribuyen los miembros de cada comisión proporcionalmente
al número de diputados que tienen en el hemiciclo, y por consiguiente es ahí donde realmente uno o el diputado se faja desde el punto de vista parlamentario, porque es de ahí donde se realiza la mayor parte del trabajo parlamentario. El consenso, el acuerdo, los debates tienen lugar en esas comisiones, que son más de 30, si no recuerdo mal, ¿no? Muy bien, pues Juan de Arbuana, la verdad es que estaremos horas y horas hablando, pero el tiempo de revisión es limitado, con lo cual pues vamos a tener que dar por concluir la entrevista, no sin antes agradecerle de todo corazón el que haya venido aquí a los estudios de Televisión de Ferrol. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los espectadores por vuestra amabilidad. Muy bien, gracias. Bien, y la próxima semana, así como hoy hemos estado con el Poder Legislativo, el año que viene, perdón, la semana que viene estaremos con un representante del Poder Judicial. No se lo pierdan porque creemos que estará muy interesante. Hasta el próximo día.